Vamos primero primero vamos a hacer unos ejercicios sobre la forma de Jordan, por ejemplo, y, y después acá, bueno, tengo otro ejercicio sobre triangularización, y después tengo unos ejercicios un poco más eh, facultativos, o sea, no como que son simplemente más entretenidos, incluso lo que había dejado la última vez. Y lo dejo al final porque no es, digamos, no es urgente para la preparación, pero habrá otros ejemplos más aplicados, más em, ah, digamos, para ver cómo se pueden aplicar las nociones más que para prepararse a la interrogación, ¿ya? Pero esto solo si no hay dudas de ustedes o que ustedes no me proponen otro tema que mirar, ¿ya? Entonces, esto depende también de cuánto se involucran en poner preguntas, ¿ya? Pero por lo menos para darle tiempo también para pensar a lo que preguntar, y dado que alguien ya me parece en la clase precedente me había dicho, y también en el Discord, que algo sobre forma de Jordan podía ser útil hacerlo, vamos a hacer esto primero. ¿Okay? Entonces, yo empezaría con esto. Entonces, el tipo de ejercicio que creo que es importante comprender es de ese tipo, que es el mismo tipo que aparece en la guía, que es, si uno, por ejemplo, conoce, yo sé, primero sé el polinomio mínimo no, perdón, el polinomio característico, ya que lo denoto así, de una matriz A, y después conozco su polinomio mínimo, entonces, la pregunta es, ¿cuál es la forma de Jordan de A? Generalmente no hay información bastante para estos casos, ¿ya? O sea, como que el enunciado de alguna manera está asumiendo que esta sea información bastante para determinar la forma de Jordan. ¿Ok? Entonces, para hacer el punto A, la primera pregunta es si tengo que el polinomio característico es así, entonces tiene x cuadro, 1 menos x a la 3, 2 menos x, ¿ya? Y entonces, ¿esto qué información nos da sobre A? ¿Qué dimensión tiene? Es de una matriz de 6 por 6. 6 por 6, ¿ya? Tiene dimensión 6 por 6. Entonces, eso primero, la primera cosa que sabemos. Y después tenemos que, sabemos sus autovalores, ¿no? Hay autovalores 0, 0, 1, 1, 1 y 2, ¿ya? Cada uno lo escribo, acá corresponde al 0, esto al 1, y lo escribo cada uno con su multiplicidad, ¿ya? Porque cada factor de este polinomio, cada monomio que aparece corresponde a un autovalor con multiplicidad 1. Son los autovalores repetidos según multiplicidad algébrica. ¿Ya? Entonces, este polinomio tiene todas sus raíces, no tiene raíces complejas. Entonces, ¿esto qué me dice? Si el polinomio no tiene raíces complejas, significa que a cada vez digamos, yo ¿qué más puedo saber? Sé que es triangularizable. También en R, ¿ya?
Porque yo sé que, ¿cómo funciona esto? Esto funciona Profe, por, ¿sí? disculpa, acá estamos asumiendo que vamos de RR, ¿cierto? Sí, a menos que uno no lo mencione, sería esto. Uno lo asume en todos los casos, se asume a menos que no se menciones. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es triangularizable en R? Bueno, porque primero, entonces, quizás esto, bueno, entonces primero es triangularizable en C, ¿no? Y la forma triangular tiene 0, 0, 1, 1, 1, 2 en la diagonal, ¿no? Entonces, acá me viene una duda. ¿Será que será? En realidad no lo sé. Si será triangularizable en R, uno... quizás esta no es la estrategia correcta porque el facto que sea, esto me dice solamente que sea la menos 1 AC es una matriz que en la diagonal tiene sus autovalores. Ya si paso a coeficientes complejos, no van a cambiar los autovalores, están siempre lo mismo y son reales en este caso. Entonces, esto me da una matriz con estos números en la diagonal y acá no sé, pero tampoco sé que estas dos matrices sean, a priori, estas matrices serán complejas, ¿ya? Entonces Profe, uno debería hacer un razonamiento que diga que acá son complejas y que estos números de acá, que a priori son complejos, que por casualidad salen reales, ¿ya? una Sí, pregunta. ¿No sí. ocurre que es triangularizar en R porque los polinomios son lineales en R? O sea, si fueran cuadráticos y reducibles cuadráticos estaría en C, ¿no? Pero como Sí, son lineales claro, estaría descomponiendo completamente, entonces está en R. seguramente sí. Es triangularizable en R. Esto vale este facto que si PAX es completamente factorizable, o sea, no sé cómo decirlo, completamente, Que se descomponen en factores lineales, ¿no? sí, Que si fueran eso. o sea, um, se descompone en factores lineales. Lineales. A es triangularizable. ¿Ya? Esto es el facto, ¿ya? Pero estaba pensando, claramente, esto es algo que uno debería comprender por qué vale, ¿no? Porque a priori uno no sabe bien cómo podría ser, ¿ya? Pero para esto, una cosa que puede, esta era una estrategia, ¿no? Pero la idea de simplemente ocupar el facto que cualquier matriz es triangularizable en C, esto parece que no es suficiente, porque lo que me da de información es que existen matrices complejas que satisfacen esta fórmula, pero no sé que son reales, así que no sé si fueran todos los números que desconocidos, o sea, la entrada de C y la parte de arriba de acá, si esto todos fueran números reales, sí, había logrado la cosa, ¿ya? Pero si supiera que existe este tipo de matriz que triangulariza el A. Pero en realidad, no, por ahora no lo sé. Habrá que pensar un poco más, ¿ya? Entonces, esto no es suficiente, ¿ya? Entonces, la otra cosa que uno entonces intenta
podría ser acordarse toda la parte de cómo funcionaba la forma de Jordan, ¿ya? Entonces uno podría mirar de A, le miro sus espacios o autoespacios generalizados. Como serían G0, G1 y G2, uno para cada valor propio. Y cuando hemos hablado de la forma de Jordan, hemos visto que hemos pensado como que el polinomio característico de A aplicado al A es igual a 0. Eso que me lo dice el teorema de Cayley-Hamilton. Ya, esto lo sabemos por un teorema visto en clase, Hamilton. Esto se traduce también en decir que A al cuadrado por A menos I a la 3 por A menos 2I es igual a 0, ¿ya? Y se acuerdan, hemos visto esto y después hemos pasado a los autoespacios generalizados y sabemos que V es igual a G0 suma directa G1 suma directa G2, ¿ya? Entonces la idea es que estos autoespacios generalizados, si tengo una descomposición así del polinomio, sigue que los autoespacios generalizados son en suma directa, ¿ya? Entonces como que si ahora el mismo operador lo miro en una base que está dada por base de G0 unión base de G1 unión base de G2. Entonces, la nueva matriz es, ¿cómo es? Tengo acá un bloque 2 por 2. Después cada pedazo tiene sus coordenadas que son, las primeras dos coordenadas son todas correspondientes al espacio G0, ¿ya? Entonces, en la parte de G0. Entonces, tiene una parte 2 por 2, 3 por 3 y 1 por 1, ¿ya? Y este ya sé que es un elemento que es simplemente 2, ¿ya? Porque el G2 es un autovalor con multiplicidad 1. Y entonces, si tiene multiplicidad 1, entonces está generado por simplemente el autovalor correspondiente, ¿ya? Porque siempre cualquier autovalor tiene por lo menos multiplicidad geométrica 1, o sea, el número de soluciones es 1, ¿ya? Profe, Sí. acá tengo una duda. Los bloques yo los puedo ordenar como a mí se me ocurra, ¿cierto? ¿Podría poner primero el de 3x3, luego el de 2x2 y el otro? Sí. ¿O tienen que ir en ese orden? Bueno, si la base, digamos que si la base la escribo en este orden, me sale en este orden. Si la base la escribía, no sé, que primero pongo el G1 y después el G0, entonces las Ya. coordenadas o sea, G1 es una cosa de dimensión 3, entonces acá me da un pedazo 3x3 y acá me da 2x2. ¿Ya? Simplemente acá las dimensiones salen porque puse la base acá hay 3 elementos de la base y sé que si es en suma directa, afuera de estos elementos hay ceros, ¿ya? Porque son espacios en suma directa y cada uno enviado en sí mismo. Y mi otra duda es o sea, ¿esos bloques me van a dar mi matriz como para diagonalizar? ¿O es la matriz de Jordan por bloque? O sea, por ahora estamos,
hay un otro paso para pasar a la forma de Jordan, ¿ya? Ya. Un otro paso entonces, primero uno se observa que sobre G0 tengo que A cuadro tiene autovalores solo 0, ¿ya? Porque G0 son los elementos tal que hay una potencia de A que aplicado al elemento me da 0, ¿ya? Por definición de esto era V tal que A a la capa V igual 0 para algún capa, ¿ya? Pero si aplico, lo que pasa es que si, ok, pero hacémoslo, entonces en este caso, el A, digamos, A restringido a G0 tiene autovalor 0, ¿ya? Porque es una matriz nilpotente, ¿ya? Nilpotente. ¿Ya? G0 sé que es un espacio que el A envía en sí mismo, porque lo hemos visto, y A restringido a G0 tiene autovalor solo 0, porque es una matriz nilpotente. Después G1 son los V tales que A menos I a una potencia es igual a 0. ¿Ya? Quizás uno debería escribir, existe capa tal que A menos I a la capa. En la definición, ya este 1 significa que estoy multiplicando acá la identidad por 1. ¿Ya? V es igual a 0. Entonces, A menos I es restringido a G1, es nilpotente. ¿Ya? Entonces, A menos I tiene solo autovalor 0. ¿Ya? Esto significa que AV menos V, no, A menos I aplicado a cualquier, acá se abrió una cosa, A menos I aplicado a un V es igual a lambda V, solo si lambda es igual a 0, ¿ya? Es igual a 0, es el único autovalor, pero si A menos I V es igual a 0, esto es lo mismo que decir que AV es igual a V, ¿ya? Entonces, A restringido a G1 tiene solo autovalor 1, ¿ya? Ok, entonces, y así siguiendo, ¿no? ¿Ya? Entonces acá sé que ahora, déjeme reescribirlo en la forma que lo había escrito inicialmente para no confundir. 2 por 2 y corresponde a G0 y después tengo esta 3 por 3. Y entonces acá sé que por lo menos hay el primer elemento de la base puedo tomar un autovalor, un autovector y me da un 0 y acá me da otra cosa. Y acá por lo menos me da un 1 y después tengo otros elementos, ¿ya? Ok. Entonces, por lo menos sé que mi matriz la puedo poner en esta forma, un poco más, donde por lo menos hay un autovalor ahí y después, en este caso, A es nilpotente, ¿ya? Entonces tengo que acá tengo también ceros y un otro valor real, ¿ya? Porque las matrices, la nueva matriz en este autoespacio es nilpotente, entonces tiene acá un número real y ceros, ¿ya? Bueno, déjeme, acá escribo el paso precedente de nuestro razonamiento, que sabía solo esta información. Entonces,
con esto sé que existe base más. Antes tenía cualquier base y ahora existe una base más especial, mejor, de G0, tal que el A tiene. En realidad acá digo A, pero si fuese completamente preciso diría LA, porque no es la matriz, sino que es el operador que era asociado a la matriz, ¿ya? Y ahora hay otra matriz, no es la misma matriz A, es esta pequeña matriz de acá, ¿ya? Entonces sería mejor decir LA cada vez para no confundirnos con las dimensiones de las matrices y con las bases, ¿ya? El operador es como algo que vive así más en abstracto y no necesariamente, y cada vez para hablar de una matriz debo pensar con coordenadas, ¿ya? Entonces es LA. LA tiene base tal que su matriz es así, 0, 0 y un 0 en la diagonal y un elemento arriba. ¿Okay? Esto es el G0. ¿ya? Entonces podría para siempre fijar esta base de G0. Existe base de G0 tal que mejor, bueno, ya lo escribí de G0. Existe base mejor de G0 tal que LA tiene, no, como que digo, tiene matriz, perdón, lo escribí varias veces porque olvidé cómo había empezado la frase. ¿ya? Entonces, esto es una buena base para G0. ¿ya? Para G1 es un poco más complicado, pero tengo que A menos la identidad, o de nuevo, sería mejor hablar con, bueno, acá sería LA. LA menos la identidad, LA, que es un poco lo mismo, ¿ya? Entonces, LA, porque hablamos siempre de bases y de operadores, de matrices y de suboperadores un poco intercambiablemente, ¿ya? Pero es mejor para Profe, no disculpe. confundirnos. Sí. Por ejemplo, en este caso, como no sabemos la forma de la matriz A, no hay forma de calcular ese valorcito que iría arriba del 0, ¿o sí? Porque no No, tenemos cómo es A. no tenemos información suficiente, ya estamos considerando solo lo que sale de la forma del polinomio. Lo que sí podemos como decir es que como el polinomio minimal tiene un X, sí o sí una columna va sin ningún número, o sea, van puros ceros. El polinomio característico, ahora estamos hablando. El polinomio minimal después lo pasamos, es otra información un poco más detallada, el polinomio minimal. Ya. ¿Ok? Entonces, ahora yo lo que voy mirando es hacer un poco la misma cosa para esto y sé que LA menos I restringido a G1 tiene pues, hay una base, antes de decir esto, hay base, de nuevo, mejorada de G1, tal que este operador tiene matriz, de nuevo, triangular, como los operadores nilpotentes. ¿ya? Es nilpotente solo si tiene una matriz triangular con acá arriba de la diagonal no sé qué, pero en la diagonal su autovalor. ¿ya? Entonces sigue también que LA restringido a G1 tiene matriz. En cualquier base, la identidad está dada por la matriz diagonal con unos en diagonal. ¿ya? LA en esta misma base, ¿ya? Tiene matriz la misma que antes más la identidad. ¿ya? 1, 1, 1 y cosas arriba de la diagonal. ¿ya? Entonces, esto es el razonamiento. ¿ya? Y lo mismo para idem G2. ¿ya? Y entonces ahora voy a cambiar página. Profe, Sí.
¿Ahí termina el ejercicio? No, voy a porque por ahora sabemos que es triangularizable. Hemos visto un poco cómo se llega a este facto, que PA, si PA es completamente factorizable, sabiendo este dado que el V siempre se descompone en autoespacios generalizados, si es que tiene todos los autovalores. Esto es algo que no demostramos, ¿ya? Pero sabiendo esto, sigue que una vez que sé que... ¿Cómo? Tengo un problema de notación. ¿A qué se refiere con LA? Porque antes donde está el LA estaba la matriz A. Sí, el LA es el operador que Ya. me va desde R6 en R6 de multiplicación por A. Ya. Muchas gracias. LA de V es igual a AV. Y esto ayuda porque sé que hacía A en el espacio total, pero ahora cuando lo restringo a subespacios, hay nuevas coordenadas. Cada vez lo pienso en nuevas coordenadas para poderlo, para crear la matriz más, encontrar una base donde la matriz sale lo más sencilla, ¿ya? Entonces, lo último que decía en G2 tengo profe, esto. ¿Ya? creo que para el facto que puso arriba, no sé, no estoy seguro, pero se puede hacer lo siguiente. Si se puede descomponer, entonces tiene forma de Jordan y por lo tanto es triangular superior. Y si es Claro. triangular superior, entonces el determinante del producto de las diagonales y por lo tanto la diagonal entonces, de los elementos diagonales, entonces el polinomio característico descompone completamente en R. Entonces Sí, es pero sí, triangularizable si y solo esto si... podía ser, y intentaba hacerlo sin pasar por la forma de Jordan. Eso era como un Ah, poco ok. Ahora menos, entiendo todo entonces. un poco más explícito. Claro, lo que dices tú es decir, ya, simplemente sabía que una vez que tiene esta forma, tiene una forma de Jordan también. ¿Ya? Entonces, Claro, claro. sé Ahora que entiendo. toda esta parte arriba, ya sé que podría pensar que hay unos valores más claros, ¿ya? Mejorando aún más la base. Pero por ahora intento hacer todo sin entrar en la Ya, forma de perfecto. Jordan por el Ya, momento. gracias. Ahí lo entiendo entonces. Gracias. Profe, disculpe, tengo acá otra duda. Perdón. ¿Por qué escribió la matriz de G1 con ceros? ¿No debería tener uno cuando ya es como la forma de la explicación nomás? Esto es para este operador. Y después para este operador, ahí está. ¿Ya? Ya. ¿Ok? Sí, Que es igual muchas a la gracias. precedente más identidad. ¿Ya? Porque más la identidad restringida al G1. ¿Ya? Porque simplemente acá tenía un otro esto, menos la identidad, del cual sabía que era nilpotente. Pero digamos que todo eso lo estoy diciendo en mucho detalle, como decía, me parece Bernardo, pero igual es para acordarnos cómo funcionaba la teoría. Uno podía, todo esto lo puede en un ejercicio abreviarlo, ¿ya? Decir que hemos visto en clase unas cosas, ¿ya? O pasar por la forma de Jordan, aún más rápido, decir, ya, tienen forma de Jordan, si hay esta descomposición y termina, ¿ya? Entonces, acá voy a insertar una página, entonces continuamos, ¿ya? Insert. Por ahora sabemos que mi matriz entonces tiene una forma con estas bases mejoradas, con base de R6 elegida como arriba. Tengo la matriz LA, corresponde a una matriz que tiene 0, 0 y un puntito, después tiene 1, 1, 1 y acá todavía no sé. Y, perdón, la dibujé demasiado larga. Y después un 2. Y todos los otros son ceros. ¿Ok? Y ahora en cada... y después puedo continuando. Uno puedo mirar los autoespacio
o como se dice, lo llamamos los set A de V, ¿ya? Y esto me descomponen los bloques en forma de Jordan. ¿Ya? Entonces, el rol de redescomponer con estos CAV significa que en cada uno encuentro, entonces el primer bloque 0, 0 asterisco, esto tiene o se transforma en una forma de Jordan muy sencilla, en una base oportuna, o se transforma en una forma de Jordan que un poco menos sencilla, o sea, con un 1 arriba de la diagonal. ¿Ya? Entonces, esto es el primero. Y el segundo, sé que tiene solo autovalor 1. Entonces, esto puede transformarse, si elijo bien la base, en tres cosas, ¿ya? Puede ser simplemente que es diagonalizable restringido a este espacio el operador, o puede ser que tiene un bloque de 2 por 2, perdón, acá, y un bloque de 1, o que no se puede hacer nada más sencillo que hacer simplemente un único bloque de Jordan con todos uno sobre la diagonal, ¿ya? Entonces hay tres posibilidades, ¿ya? Y el último pedazo, este que era solo 2, listo, está ya listo. No se puede simplificar más. ¿Ok? Y ahora, pero yo sé, o sea, todo lo Profe, que disculpe. se deben acordar de la teoría de estos espacios cíclicos es simplemente que, bueno, en el final es simplemente que es la manera de encontrar en el final la forma de Jordan, pero no lo vamos a... No quiero que esto sea algo que se acuerdan para el examen. O sea, si se lo acuerdan está bien, pero que no es importante por ahora. Sí. Profe, por ejemplo, ahí nos faltaría como una forma más donde el primero tenga un 1, el segundo tenga un 0, 1 y el tercero tenga 0, 1, 0. O sea, 0, 1, 1. ¿O O no? sea, tú dices así. ¿Sí? Sí, pero yo digo, ¿te acuerdas que la forma de Jordan es lo mismo a menos de permutación de los bloques? Así que esto es la misma forma de Jordan Ya, si, que si, 1. si la base, en vez de tener esta base, cambio el orden de los elementos, se puede también transformar en esto, ¿ya? Ya. Es la misma, no cambia la forma, o sea, consideramos la forma de Jordan a menos de intercambio de bloques, ¿ya? Entonces lo único que importa son el conjunto de dimensiones. Entre dimensión, bloque, bueno. Entonces, ¿cómo puedo decidir entre estos? Por ahora no tengo más información, ¿ya? Dado que lo único que sabía el PA, el polinomio característico, no me permite decidir. ¿Okay? PA no me permite decidir. Pero el polinomio mínimo me permite un poco más. Un poco más. ¿Ya? Entonces el polinomio mínimo, en este caso, me acuerdo que era x y después 1 menos x y 2 menos x, ¿ya? ¿Cuánto era? Profe, el 1 menos x está al cuadrado. Al cuadrado, sí. 1 menos x al cuadrado, 2 menos x, ¿ya? Y entonces, sí sé que ahora estos factores me dicen que LA restringido a G0, cuando miro el factor que X es la potencia, ¿cómo se llama? A la potencia 1, LA restringido a G0 se anula, está anulada. ¿Cómo puedo decir?
Bueno, G0 era el espacio, ¿se acuerdan de los V? Tal que A, una dada potencia V es igual a 0. Pero acá es para capa igual 1 basta. ¿Ya? El facto que el polinomio mínimo tiene este elemento de acá significa que también A por I menos, A por A menos, no, al contrario. A por I menos A cuadro por 2 menos A, 2I menos A, V es igual a 0 para todo V, ¿ya? Pero si V está en el autoespacio, sale que solo esta parte importa, ¿ya? Entonces, que AV es igual a 0, ¿ok? Entonces, si AV es igual a 0, significa que esta forma no puede aparecer, y esta es mi forma que tiene A, ¿ya? Porque ya sé que A es igual a 0. A igual a 0, LA es igual a 0 restringido a G1. ¿Ya? Si V en G0, AB es igual a 0. Que es lo mismo que decir que LA restringido a G1 es igual a 0. ¿Ya? Entonces, en el polinomio mínimo veo potencias que la mínima necesaria para anular los elementos del autoespacio. ¿Ya? Profe, Entonces, disculpe. ahora voy a hacer el próximo. Sí. Es que, por ejemplo, si mi matriz A tuviera en la segunda fila un 0, igual se me anularía como ese 1. O sea, la segunda fila, segunda fila, segunda columna, un O sea, 0, igual se me anularía ese 1, entonces igual me podría servir el 0, o sea, el 1, 0. pero esta es distinto de 0, ¿ya? El operador representado por esto es distinto de 0, ¿ya? Porque no todos los elementos de G0 lo envía en 0, ¿ya? Por ejemplo, esta aplicada a aquel elemento que en esta base tiene coordenada, segunda coordenada 1, esto me lo envía en 1. Sí. Así, ¿ya? Y después solo aplicando una segunda vez me da solo A al cuadrado de 0, 1 es igual a 0. Pero A de 0, 1 es igual a 1, 0, que es distinto de 0. Yeah. Entonces, esto no satisface lo que acabo de decir, ¿ya? Que es que debe anular cualquier elemento de G0, ¿ya? Sirve la potencia 2, ¿ok? Y los elementos, los bloques de Jordan, tú ves, a según de cuán largo es el bloque, ves cuál es la potencia que necesita, ¿ya? Ahora, después lo vamos a ver. Pero vamos a ver esto como otro ejemplo. Ya el próximo ejemplo es en 1 menos x aparece al cuadrado. Entonces, ya, LA restringido al G1 no satisface, ¿ya? Dado que necesité poner potencia 2, significa que no satisface que LA menos identidad restringido a G1 es igual a 0, pero LA menos identidad al cuadrado restringido a G1 sí es 0, ¿ya? Entonces acá, ¿qué significa? Si LA tiene restringido a G1, tiene matriz la primera opción o la segunda opción o la tercera opción, vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Un poco esto sigue si uno mira en detalle lo que hemos hecho en clase, ¿ya? Pero en este caso significa que LA menos identidad, bueno, que LA es la identidad. Entonces LA menos identidad restringido a G1 es igual a 0. ¿Ya? Y entonces este caso no es, porque hemos visto que si esto aparece en al cuadrado,
en el polinomio mínimo significa en PA min, ¿ya? En el polinomio mínimo, esto significa que esto no es, ¿ya? Entonces esto es excluido, ¿ya? Lo excluyo. Esto no es la identidad, entonces en este caso tengo que LA menos I es distinto de 0, ¿ya? Si le saco la identidad, me queda una matriz que no es 0, me queda un 1 ahí, ¿ya? Pero LA menos I al cuadrado, restringido a que 1, es igual al cuadrado de esta matriz. La matriz que solamente tiene un 1 acá, al cuadrado, ¿ya? Y esto es igual a 0. 0. Bueno, déjame escribir. Es igual a 0, ¿ya? Y entonces esto puede ser. Puede ser. ¿Ya? Y la última, acá tengo, seguramente no es la identidad. ¿Y qué pasa cuando hago LA menos I al cuadrado sobre G1? Esto es igual a hacer al cuadrado la matriz que tiene dos unos arriba de la diagonal, ¿ya? Y esto sale igual a, después vamos a ver cómo funciona en general. Sale igual a esto, que es distinto de 0, ¿ya? Entonces, en un momento más vamos a mirarlo en detalle, ¿ya? Y entonces esto tampoco es, ¿ya? Porque esto debía ser, es distinto de 0 y debía ser igual a 0, entonces esto no es el caso, ¿ya? Entonces, esta es la única posibilidad, hemos descubierto. Única posibilidad. ¿Ya? Y ahora, lo que vale el facto general, en general, si me sale que cuando miro sobre G lambda, LA menos lambda I, ¿ya? O restringido a G lambda, tiene siempre la forma tiene bloques de Jordan de la forma, siempre hay bloquitos de esta forma, porque subtraigo exactamente lo que tiene en su diagonal, lambda I, ¿ya? Y entonces son siempre la forma 1, 1, un dado número de unos y un poco más de ceros, ¿ya? Porque arriba de la diagonal no hay nada, porque estoy en forma de Jordan, y son todos bloquitos así, ¿ya? Como esto es de ese tipo, tenía ceros en la diagonal y unos arriba. Esto también tiene un bloque y un otro bloque, el caso particular que son todos ceros en este caso, ¿ya? Entonces siempre salen bloques así, ¿ya? Y si esto tiene dimensión, y si tiene dimensión capa por capa, entonces B tiene dimensión capa por capa, entonces B a la capa, B al cuadrado es igual a... se acabó la página. Entonces, lo que voy a decir es, lo digo brevemente. Entonces, B a la capa menos 1 es distinto de 0 y B a la capa es igual a 0. ¿Ok? Y esto ahora lo vamos a ver por qué. Verificamos. Entonces, en la página siguiente. ¿Ok? Entonces acá voy a cambiar página e insertar una nueva página. ¿Ya? Y acá vamos a hacer el experimento. ¿Ya? Si tomo, por ejemplo, acá tengo
ceros y tengo unos arriba. Ya, hacemos el caso, creo que basta con el caso 4x4 porque se van a dar cuenta fácilmente de cómo funciona. ¿Ya? Entonces, si cuando hago esto por sí mismo, ¿ya? Esto sería b al cuadrado para capa es igual a 4. Ejemplo. ¿Ya? B al cuadrado es igual a esto. ¿Y qué necesito hacer? Necesito hacer primera línea por primera columna. ¿Ya? Sale nada porque la primera columna es 0. ¿Ya? Después, primera línea por segunda columna me da de nuevo 0. ¿Ya? Porque este 1 se va a multiplicar por este 0 y este 1 se va a multiplicar por el 0 de acá, ¿ya? Entonces, primera línea por segunda columna me da 0 y después me sale un 1, ¿ya? Cuando esta la multiplico por esta, me da que los dos unos se encuentran entre sí y me da un 1 un poco más arriba, ¿ya? ¿Ok? Después, ¿qué pasa con la segunda línea? ¿Ya? La segunda línea, la única columna con la cual me puede dar algo no cero es lo que tiene exactamente un 1 en su misma posición, que es la cuarta columna, ¿ya? Y entonces me da un otro 1 acá, ¿ya? Y después la tercera línea, nada, no hay ningún elemento, cualquier elemento cualquier columna que yo multiplique por la tercera línea, ¿ya? Lo único que me daría no cero es si este 1 final encontraría algún elemento final de mis columnas que es no cero, pero no pasa, ¿ya? Entonces lo que sale es que b al cuadrado, ¿qué hace? B al cuadrado subió de 1 la diagonal, los unos subieron de 1 arriba, ¿ya? ¿Les cuadra? ¿Ya? ¿Profe? Sí. Lo que hace como geométricamente esta matriz entonces como medir más o menos qué tanto estoy colapsando mi espacio vectorial en un espacio vectorial de dimensión menor. Sí, sí, te dice, bueno, si uno se acuerda de esta cadena de espacios, uno tenía que V, que sería, digamos, R4, en este caso, lo envío en el span de los últimos tres, que son, no, sí, pero, si aplico esto a un vector, me cancela la última coordenada es 0, ¿ya? Entonces me da el span de E1, E2, E3, ¿ya? O digamos más fácil. E1, el B de 1 es igual a 0. Ok, esto ahora me lo puedo hacer más fácil. ¿Ya? B de 1 es igual a 0, B de E2 es igual a E1, B de E3 es igual a E2 y B de E4 del último vector de la base es igual a E3. ¿Ya? Entonces el B, ¿qué me hace? Me hace que E3 lo envío en E2, lo envío en E1, lo envío en 0. ¿Ya? Y entonces, si parto era más fácil hacer ese cálculo así. ¿Ya? Entonces, si hago esto es B al cuadrado, simplemente me hace dos pasos. ¿Ya? Entonces, E3 lo envía dos veces, lo envía en E1. ¿Ya? Si parto desde E2, lo envío dos veces, lo envío en 0. ¿No? Ah, perdón, faltaba uno, ya, pues sí, E4, esto, ya. Entonces, B al cuadrado me envía E4, haciendo dos aplicaciones de B, E4 lo envía en E2, E3 en E1, y los otros, E1, E2 y E1, los envía en 0, ¿ya? Entonces, esta es la matriz de B4. De nuevo lo puedo ver más fácil mirando cuántos pasos hago en esta cosa de acá. ¿Ya?
¿Ok? Entonces, esto quizás es lo más sencillo. Entonces, B a la 3, ¿qué me hace? El E4 lo envía haciendo 3 pasos en E1. E4 lo envía en E1. Y los otros, si hago 3 pasos, siempre termino en 0. ¿Ya? E3 lo envía en 0. El E2 lo envía en E1 y después en 0. Y después el B de 0 siempre es de nuevo 0. ¿Ya? Entonces, cada vez que aplico B, voy de un paso adelante en esa flechita y el 0 se queda a 0. ¿Ya? Porque B de cualquier operator lineal de 0 es 0. ¿Ya? Y entonces E3, E2, E1, todos me dan 0. ¿Ya? ¿Y esto qué corresponde? Entonces necesito escribir el B a la 3, tiene un 1 acá, porque el 4 lo envía en el vector 1 de la base, y los otros lo envía en 0. ¿Ya? Entonces esto es B3. Es esta matriz. ¿Ya? Entonces cada vez uno puede verlo o con este gráfico de cuál vector se va en cuál, o simplemente acordarse que el cuadrado de o cada potencia sucesiva sube la diagonal de 1 y entonces en capa pasos, en 4 pasos, ya B a la 4 es igual a 0, ¿ya? Porque en 4 pasos, desde el más lejos, en 4 pasos llego a 0, ¿ya? Y los otros aún más, como ¿cómo se dice en latino? A fortiori, es más aún probable que me den 0. Ok. ¿Ya? Entonces, esto es conclusión del, entonces, más en general, si B es bloque capa por capa, sale E capa menos 1, esto es la acción de B. E capa lo envía en E capa menos 1, así siguiendo hasta E1 y 0, ¿ya? Y necesito capa pasos para eliminar E capa, ¿ya? No, en la otra versión puedo pensar que acá arriba de la diagonal tengo unos y necesito capa pasos para que se salga todo se suba siempre más esta diagonal cuando hago potencias sucesivas y me salga fuera de la matriz y me quede solo 0. Capa pasos para anular E capa. Capa menos 1 paso y los otros. Y capa menos 1 pasos envían E capa en E1, ¿ya? Entonces distinto de 0, ¿ya? Y esto es lo que significa. Entonces B a la capa es igual a 0 y B a la capa menos 1 es distinto de 0, ¿ya? ¿Ya? Entonces con esto uno puede, entonces volvemos al comienzo, ¿ya? Acá me dice, tengo este polinomio característico que está bien factorizado, significa que puedo encontrar bloques de Jordan, ¿ya? De dimensión 3, 2, 3, 1, ¿ya? Pero después el polinomio mínimo me dice que en realidad este de dimensión 2 son solo bloques de dimensión 1, solo dimensión 1, que sería G0, G1 y G2, ¿ya? Esto tiene solo dimensión 1 porque acá aparece el coeficiente a la potencia 1. Después acá, esto tiene dimensión 2 y menores. ¿Ya? Seguramente por haber debido ponerle una potencia 2, esto no podía tener subbloques de dimensión 1, son todos 1. Por lo menos una vez aparece el 2. Okay. Por lo menos una vez aparece el 2 y esto era suficiente en este caso. ¿ya? O sea, en este caso
era hecho el ejercicio para que saliera únicamente determinada la forma de Jordan, ¿ya? Que era, la forma de Jordan era, solución del punto A es que la forma de Jordan es 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, ¿ya? Profe, Sí. ¿siempre los que quedan como arriba de la diagonal van a ser 1 o pueden ser como otro número en la forma de Jordan? No, la forma de Jordan tiene unos. Sí, era porque si saliera otro número, puedo un poco cambiar la base y me la reduzco al caso que son todos unos, ¿ya? Entonces la base donde se ve más sencillo, siempre uno puede lograr unos. Profe, Sí. es que hay una pregunta en el chat. No, la pregunta, para sacar el polinomio mínimo, como depende mucho de la... No, puede ser que, puede que el polinomio mínimo sea igual al polinomio característico, ¿ya? Si, por ejemplo, PA como antes y PA mínimo, el polinomio mínimo posible es igual a PA, esto significa que la forma de Jordan salía sin simplificar nunca los bloques, ¿ya? Entonces acá tenía uno, el bloque de dimensión máxima, ¿ya? Esto era de dimensión máxima y esto era dimensión máxima, ¿ya? Es forma de Jordan, ¿ya? El caso del que el polinomio mínimo es igual al polinomio característico significa que todos los bloques de Jordan son de dimensión máxima, ¿ya? Si el polinomio, pasa que el polinomio mínimo, si polinomio mínimo simplemente es el producto lambda 1 menos x con todas potencias 1, ¿ya? Lambda 2 menos x y así siguiendo. Esto significa que A es diagonalizable. Profe, O sea, bloques de Jordan todos de dimensión 1. Dimensión 1, ¿ya? profe, es que, Sí. o sea, que el polinomio sea mínimo significa que, o sea, que el polinomio característico sea igual al polinomio mínimo, nos dice que la multiplicidad geométrica de cada autovalor es la misma Es que 1. a la algebraica, ¿o no? No, Como no. una forma de... Este es el caso de que la multiplicidad geométrica es algebraica. ¿Ya? Y este es el caso peor, o sea que la multiplicidad geométrica es igual a 1 para cada autovalor. ¿Ya? Es el caso peor. ¿Ya? La multiplicidad geométrica Pero, sería el número de bloques que aparecen, porque simplemente este elemento multiplicado por sí mismo, siempre solo ese elemento multiplicado por la matriz te da sí mismo. Los otros te dan algo que tienen también coordenadas según otros vectores. profe, Ya, es acá que entonces igual como que no entiendo la notación porque si pone que el polinomio mínimo es igual al polinomio característico, eh, o sea, es que no entiendo cómo lo ve. Entonces, tú debes pensar que necesito el polinomio mínimo, me dice cuál es la potencia de A de LA menos identidad, a qué potencia, en la más pequeña, mínima, necesaria para que esto sea 0, ¿ya? ¿Cuál es la potencia más pequeña? Solo si la potencia, si kappa es igual a 1, entonces significa que LA es igual, o lambda identidad, ya más en general, habría olvidado el lambda, que LA es igual a lambda identidad, ¿ya? Solo si kappa es igual a 1, en este caso vale que G lambda es igual a lo que llamamos E lambda, o sea, el autoespacio de verdad, ¿ya? Si no, significa que
mi bloque tiene unos en la diagonal y bastante para que con capa pasos se vaya afuera la diagonal, se salga por afuera del bloque, ¿ya? Entonces, quizás es contraintuitivo. El caso cuando el polinomio mínimo es lo más distinto del polinomio característico, o sea, que tiene todos factores a la potencia 1, ese es el caso que sea diagonalizable la matriz. Y por contra, si es igual al polinomio característico, significa que los bloques de Jordan son todos de dimensión máxima. ¿Ya? Es la regla. Entonces, PA mínimo es igual a PA. Esto es el caso peor. O sea, bloques Jordan de dimensión máxima. O también puedo decir que la multiplicidad algebraica es igual a 1. Para todos los lambda. Profe, Y PA min es producto de x o lambda j menos x a la potencia 1. Potencia 1, esto sería el caso mejor, diagonalizable. ¿Ok? profe, disculpe, entonces como para ponerlo como en un ejemplo, si yo tuviera un polinomio, no sé, x, o sea, lambda menos x elevado a 6, Sí. y yo sé que ese espacio está formado por, es de dimensión 2, entonces mi polinomio característico minimal sería lambda menos x elevado a 4. No. Creo que no, pero no sé. Vamos a ver. No, ¿qué hago? Insert. Sí. Entonces, tú dices, ejemplo, tengo que PA es igual a, por ejemplo, no sé, 1 menos x a la 6. ¿Ya? Ujú. Entonces acá tengo toda muchas posibilidades, ¿no? Pero si sé que, caso 1, posibilidad 1, si P, el polinomio minimal de A es 1 menos x, ¿ya? Entonces, A es igual a la identidad, ¿ya? Eso es el caso diagonalizable, ¿ya? Porque dado que tiene todos los autovalores 1, es el caso diagonalizable, ¿ya? Porque significa que A menos I, ¿ah? Por esto, que I menos A, esto aplicado al A, P A min aplicado al A, es igual a I menos A, ¿ya? Y esto sé que me cancela el A, entonces significa que esto es igual a 0, entonces A es igual a identidad, ¿ya? ¿Ok? Eso es el caso más sencillo. El punto A. Punto B podría ser que el polinomio mínimo de x es igual a 1 menos x al cuadrado, ¿ya? Esto significa que A es distinto de la identidad, ¿ya? Porque si no, P A min sería como arriba. Y los bloques de Jordan, bueno, ahora sé también que A al cuadrado es igual a la identidad. No, perdón. Sé también que A menos identidad al cuadrado es igual a 0. ¿Ya? Entonces, esto no me permite de saber en detalle todo de la forma de A, ¿ya? Pero sé que hay bloques
de Jordan de dimensión 2, ¿ya? Porque si no hubiese, si todos los bloques sean de dimensión 1, es imposible. Hay bloques de dimensión 2. Todos los bloques de Jordan tienen dimensión menor o igual que 2, ¿ya? Estas son las dos cosas que sé, ¿ya? Y entonces la forma de Jordan, posibles formas de Jordan de A, hay varias. Puede que tenga un bloque y después solo unos, o puede que tenga hasta 3 bloques y todos los casos intermedios, ¿ya? Pero sé que ningún bloque es más largo que 2 porque se debe anular a menos i al cuadrado, ¿ya? Y que hay por lo menos un bloque de dimensión 2 porque si no el polinomio mínimo era más chico. Profe, ¿Ya? y por ejemplo, ya, siguiendo el mismo ejemplo, tenemos ese polinomio característico y yo sé la multiplicidad geométrica, que es 2. Ujú. ¿Puedo sacar de esa forma el polinomio minimal? Si la multiplicidad, eso es el punto C. Si es otro tipo de información esta. Si la multiplicidad geométrica es igual a... perdón, antes había escrito siempre algébrica. ¿O me había confundido? No, parece que lo había escrito correcto. Perdón. Si sé que la multiplicidad geométrica es 2, ¿ya? Multiplicidad geométrica de lambda es igual a 1, es mg es igual a 2. Sigue ¿cuáles formas de Jordan son posibles? ¿Ya? Sigue que prácticamente habrá 2 bloques de Jordan. Eso, que hay 2 bloques de Jordan. ¿Ya? Sigue que hay 2 bloques de Jordan, porque vamos a ver, por ejemplo, acá si tengo, por ejemplo, 3 bloques, ¿ya? Esto, ¿por qué no puede ser que haya 3 bloques? Es porque acá tengo un vector que es autovector, acá tengo un vector que es autovector y acá tengo un vector que es autovector, ¿ya? Independientes, ¿ya? Entonces, la idea es que facto, lo que es fácil de verificar, es que en cada bloque de Jordan hay, y lo hemos visto en clase también, lo hemos mencionado en clase, hay un, un elemento de, ¿cómo se dice? Hay un autovector. O puedo decir, hay un elemento de la base. Acá sería más de, para cada, perdón, lo estoy reformando. Para cada bloque de Jordan hay un elemento de la base que es autovector. ¿Ya? Entonces, que es siempre el primer elemento del bloque de Jordan me corresponde a un autovector, ¿ya? Y los otros no, ¿ya? Y entonces, sí sé que, que hay 2 autovectores distintos, entonces significa que hay 2 bloques de Jordan, ¿ya? En esto, otro facto es que en cada ZAV, de nuevo, para cada Z, estos espacios cíclicos valía correspondiente a
al espacio con autovalor G lambda, vale que la dimensión de ZAV intersectado E lambda es igual a 1, ¿ya? Entonces, el viceversa es que no hay más que un elemento no pueden encontrar más que una dimensión de autoespacio en cada bloque, ¿ya? Correspondiente a cada bloque. Entonces, en el final, esto es, si quiero hacer el resumen de todo esto, es que si sé que la multiplicidad geométrica es 2, sigue que hay 2 bloques de Jordan, ¿ya? Porque en cada bloque debe tener al comienzo un autovector y nada más, ¿ya? Entonces, posibilidades es que la forma de Jordan sea, por ejemplo, un bloque de 3 y un otro bloque de 3, ¿ya? O un bloque de, no sé, de 6, de 5 y uno de 1, o cualquier combinación de 2 bloques no más, ¿ya? 4 y 2, 5 y 1. La multiplicidad geométrica te dice el número de bloques de Jordan. ¿Sí? Si acá digo la multiplicidad es capa, entonces hay capa bloques de Jordan. Capa igual a 2. ¿Ok? Ya, me salí del tiempo, pero... Profe, ¿se sí, escucha? sí. Creo que en la página anterior puso... Ah, sí, lo Sí, vi. Esto. sí, eso mismo. Sí, me acordé que había puesto la cosa incorrecta, pero no lo había encontrado antes. Sí, gracias. Ok. Entonces, esto era sobre el bloque de Jordan. Después, la otra que quería haber mencionado era, pero quizás no tenemos tiempo, ya no quiero salir mucho, pero si quieren podemos, no sé, o continuamos la próxima vez. Continuamos en la próxima semana con esto y igual me pueden preguntar, ya ahora. Me pueden preguntar de las cosas en Discord y por ahí tenemos más como tiempo de hablar. O pueden preguntarse entre sí. Sí, vamos a ver. ¿A qué te refieres, Felipe? La próxima clase. Siempre cosas de Jordan, de la forma de Jordan, ¿no? Ok. Porque hay otra cosa también en el examen. No sé pero sí. Ok. De acuerdo. Bueno, son cosas como un poco al límite porque digamos que sobre la forma de Jordan lo que más importante, creo que lo hemos visto en esta clase, pero podemos continuar sobre esto. Igual este ejercicio de acá, y hay un tipo de similar en la guía también, es similar a las ideas de la forma de Jordan, y creo que también tiene sentido mirarlo. Pero si para la próxima vez se fijan en un problema o una pregunta, es más útil que dejarme a mí elegir, ¿ya? Pero entonces, si quieres, haz como un caso que no sabes hacer o una cosa que no comprendes y puedes también ocupar Discord para hacer preguntas sobre esto. Ya voy a parar la grabación, pero continuamos a hablar.